Cocidia, se ganó 2 puntos. Ay, esos 2 puntos sí son bien recibidos, doctor. Bueno, cuénteme, sí, ¿qué hizo para Semana Santa? Aparte de distraerse, pasear, ¿pudo trabajar algo? Solo haciendo mi tarea me la pasé, doctor. Cuéntenos esa experiencia y pare de sufrir. Fíjese que en parte también tengo una duda. No, pero antes de las dudas. En la pregunta 40. No, relájese. Antes de la duda, quiero que me diga qué trabajó, cómo estuvo la experiencia, le arrojó alguna experiencia positiva, le provocó ansiedad, no sé. Pues fíjese, doctor, de que como yo trabajo de lunes a domingo, pues me cuesta un poquito más. ¿Y qué día tiene descanso? Lo que pasa es de que me dan las horas para recibir clases. Pero si trabaja de lunes a domingo, tiene que tener por lo menos un día de descanso. ¿Qué día es? Sí, como es de alimentos, entonces trabajo domingo mediodía, el sábado sí completo porque es más el trabajo. Y pues como salgo a las 3 de la tarde de lunes a viernes. Esa es una ventaja. Sí, entonces sale temprano. Por lo menos me dan la oportunidad de llegar temprano para ir a la universidad. Y cuando es virtual, pues salgo un poquito menos de las 3, ¿verdad? Salgo más tardecito, pero sí estoy recibiendo mis clases por lo menos, que eso es lo que importa. Es decir, usted no está para perder el tiempo. Sí, la verdad que no. El tiempo es sagrado y sabe comprender en qué consiste el costo de oportunidad. Sí, la verdad que sí, y por eso... Hay que verle la parte positiva, y eso lo que demanda es mayor orden, mayor planificación en el estudio y administrar el tiempo, porque es lo que usted no tiene. Usted tiene que ser creativa y ser más ordenada para tratar de aprovechar el mayor sentido de la norma. ¿Qué pregunta tiene tengo disponible para estudiar? Sería prácticamente de 1 de la mañana para las 3 de la mañana. Muy duro, porque uno tiene que dormir para tener la capacidad física de poder trabajar. Sí, a veces eso me aturde porque siento y es un tema de salud. Sí, pero bueno, aquí estamos echándole ganas. Y fíjese que mi pregunta es en la pregunta 47, donde dice escriba las características de las obligaciones pecuniarias. Yo coloqué número 1, deudas de suma de dinero, y número 2, las deudas de valor, pero no sé si es correcto. Sí, qué bueno que es correcto. Y también otra característica, puede agregar que sirven como un medio de pago, un medio de intercambio. Son funciones, pero también son características. Sí, eso intuí, entonces por eso... Sí, son funciones, pero son características, entonces puede agregar estas dos. En el examen no le van a venir 4, le van a venir por lo menos 2. Pero la felicito que haya podido trabajar. Esa es una buena experiencia. Todavía. Me falta todavía un poco del primer laboratorio, pero pienso que sí lo logro hacer en un par de días más. Lo satisfactorio es que son más estudiantes que lo están trabajando del número que yo pensé. ¿Verdad? ¿Quiere que le diga? Sí, por los comentarios que han hecho en Classroom, me atrevo a pensar, yo había iniciado calculando que eran 10 que lo iban a trabajar y considero que sí hay de 25 a 30 trabajándolo. Entonces, se ha cumplido el objetivo y esos 25 o 30 se merecían presentar un segundo material, que es parte del examen también. No sé si tuvo oportunidad de leerlo, no contestarlo, pero leer el segundo material. No, solo lo abrí para ver más o menos cuántas preguntas eran para meterle más rapidez al otro laboratorio. Pero y observó que eran menos. Sí, sí, vi que eran menos. Y aún no he explicado los temas. Es una ventaja. Es una ventaja porque está publicado antes. Y estoy evaluando, planificando el tiempo para establecer que puedan seguir trabajando esto, desarrollar los temas martes, jueves de esta semana y el próximo martes, y dejar una actividad presencial el jueves, que en grupos pequeños de 3 puedan sentarse en el aula a hacer un intercambio de experiencias. Obviamente, grupos elegidos voluntariamente con quienes hayan trabajado. No va a buscar usted a otros 2 que no tengan nada y que únicamente pretendan
erróneamente que usted les dé copia, no se trata de eso. No, yo por el contrario, preferiría unirme a los que saben más para que... Exactamente, pero ahí depende de la elección. Yo no me voy a juntar con un haragán que no participa en clases. Entonces, por eso la elección voluntaria estoy pensando en un mecanismo de cómo trabajar en grupos de 3 para intercambiar, pero ya llevar el material terminado. Si no hay compromiso de material terminado, no tiene sentido la actividad. Entonces, Sí, si por lo menos, si hay unos 25 que me dicen que tienen el material terminado y que hay dudas, puedo programar una sesión y que ya no sea contenido a evaluar, que sea un repaso con el material a nivel de grupo. Pero el requisito y la condición sine qua non sería llevar terminado el material. Obviamente, ¿cómo va a llevar usted su material y va a buscar a aquel perezoso que no tiene nada? Sería perder su tiempo, ¿verdad? Entonces, yo pienso que se podrían reunir los que no tienen nada y los versus los que trabajaron. Muy bien, vamos a darle la palabra. Gracias, Silvia, y la felicito por su trabajo. Antes de iniciar hoy, vamos a darle la palabra a Lilian Castillo, que conecte su micrófono, no como el profesor. Lilian Castillo, la escuchamos. ¿La escucha usted, Silvia? A Lilian yo no la escucho. No sé si no se escucha. No se escucha. ¿Alguien que funcione su micrófono se puede conectar? El de Lilian no se escucha. Yo sí lo escucho bien, Enrique. ¿Puede conectar su cámara? Eduardo Obando. Obando siempre contesta los materiales, el material en Classroom. ¿Qué piensa que hasta eso observo yo, Eduardo? Pues el material está muy bueno y empecé a trabajarlo. Y sí, pero es que no ese es el análisis. El análisis es que soy observador y analizo la participación de uno hasta cuando usted contesta en Classroom, en la fecha que lo hace y que lo hace con una foto, una playera color rojo. Sí, es la foto que tengo ahí en el perfil. Sí, no, claro, claro. Eduardo, eso no está en discusión. Bueno, se lo voy a explicar de otra forma. ¿Será que yo tengo un alumno como participante registrado? Sí. ¿Tiene más? No, por eso. No, es que lo quiero llevar a un punto específico. Usted toma como natural, como normal, que yo establezca en qué orden contesta Classroom, que usted usa una playera roja, que llama la atención porque Obando está con V, con B alta y no con V, todos esos detalles. Mi pregunta es, ¿usted lo ve tan normal? Porque yo tengo únicamente un alumno que es Eduardo Antonio Obando Angulo. Ajá. Creo que hoy sí está fuera de foco, Eduardo. Sí, es que ¿a qué se refiere o sea? Es que a eso quiero llegar, a un análisis. ¿Cuántos alumnos tengo yo en las dos secciones? Un aproximado. ¿Tendré un estudiante? 200 tal vez. Hay 219, creo. Por ustedes, pero en la otra sección habrán 200. Entonces un aproximado 450 alumnos. Y de 400 alumnos, ese comentario le parece a usted de lo más normal entonces. El agradecer que nos comparte el material. No. ¿Cómo observo, cómo identifico? Creo que hoy no vengo fino, no me puedo dar a explicar. Si quiere, pasemos a otro tema porque la reflexión es que yo no tengo un alumno de 450 y observo quién no participa, quién no trabaja material, y quién está pendiente del material, quién responde y quién trabaja. Hasta tengo un cálculo de los que están trabajando material. ¿Y eso dónde se va a ver reflejado, Eduardo? En la nota del examen, donde no hay casualidades. Exacto. Ya. Entonces, después que no vengan con sorpresas a preguntar, mire, ¿por qué saqué eso? Si hay muchos que ni siquiera saben de qué estamos hablando, Eduardo, del material.
y ya pasó la Semana Santa, ya no hay tiempo. Ya no, pues. Entonces, dicho de otra manera, el grueso de estudiantes no están en sintonía con los 25. Ya. Ajá. Bueno, Cierto. ahora vamos a la pregunta, ¿qué le pareció? ¿Qué experiencia le arrojó trabajar el material? Aparte de ansiedad, aparte de preocupación, hay cosas positivas. Estoy analizándolo bien, Lick, y sí, o sea, me está sirviendo de mucho. ¿Por qué razón? Sí me está. Porque en su examen yo saqué 3 puntos. Y ahorita estoy entrando. Eduardo, Ajá. alto. Ahí sí fallé en mi análisis. No Y ahorita, revisé pues. la nota y nunca me hubiera pasado. Ahí sí fallo. Eduardo, Uh-huh. no, ahí sí hay un tema. Qué bien que haya intervenido usted. No lo puedo percibir. Si ha estado atento al material, ha participado, está trabajando, ¿qué pasó en Sí, este examen? pues creo que me ganaron los nervios, Lick, y no solo yo saqué 3 puntos. No, pero Habemos un aquí montón. no, Ajá. pero eso se llama una falacia ad generalizante. A usted no le debe importar. Eso está como aquella frase errónea y equivocada. Yo estoy muy mal en mi vida, en un proyecto, soy un fracasado, pero, pero, pero hay otros peores más fracasados. Ese es el peor argumento que una puede tener en la vida. Uno no debe compararse con la persona fracasada. Uno tiene que ver, aspirar a los buenos ejemplos. Por eso le entré con más fuerza para superar eso. A usted no le tienen que importar los demás. El que no participa, el que no, esa es una decisión de él, de vida. Usted tiene que preocuparse por usted y usted está haciendo lo correcto. ¿Qué es lo correcto? Tiene que, ya ni siquiera es porque debe, es imperativo sacar un buen punteo para el segundo parcial. Segundo argumento, escuchemos, tengo nervios y la carrera que usted eligió o alguien lo obligó a escoger la carrera. No, yo la elegí. No requiere el manejo de nervios. Usted va a estar en una audiencia con su cliente, sea materia penal, civil, y cuando le toque externar su oratoria con argumentación jurídica, va a decirle al juez, mire, yo me puse nervioso y me quedo mudo, donde la libertad de su cliente está en sus manos, o el patrimonio, o el patrimonio. Significa que como los nervios me traicionan cuando el conocimiento no es sólido, traicionan cuando el conocimiento no es firme. En la medida que el conocimiento haya solidez y uno haya trabajado, va a haber un buen resultado y va a manejar el sistema nervioso. Y no para esta materia, para todo el ejercicio de la profesión. Pero eso está como que me lleva un estudiante de medicina, me da nervios encima de ver una necropsia y me voy a desmayar encima del cadáver. Entonces, al ver sangre me voy a desmayar. Cuando la carrera, usted es estudiante de veterinaria y le va a decir que le da miedo ver un parto de una vaca, o agrónomo que no le gusta ensuciarse las botas en el campo. ¿Me explico la reflexión, Ajá. Eduardo? Sí. Es decir, en la carrera de Derecho me traicionaron los nervios. ¿Será que los nervios lo traicionaron o lo traicionaron la forma de estudio? Fue una combinación de ambas, Lick, la verdad. Sí, pero ya no es válido argumento eso, Eduardo. El tema de manejar la inteligencia emocional es básico en la formación de un futuro abogado, porque la profesión es gestionar el conflicto. Ahora, si no gestiona el conflicto, hay carreras diplomáticas donde no hay conflicto, ¿verdad? Hay unas carreras de relaciones internacionales, pero en el área del derecho, el derecho tiene por objetivo la solución de conflictos, que requiere una oratoria, que requiere un conocimiento, una interpretación, un sentido común, que eso solo se adquiere a través de una lectura. Pero lo que yo veo positivo es que usted está cambiando de conducta. Sí. Einstein, Eduardo, decía este principio.
Si alguien sacó 3 puntos y sigue haciendo lo mismo, la misma forma de estudiar o no leer nada del primer parcial, decía Einstein, si yo quiero obtener resultados diferentes, no puedo seguir practicando y haciendo lo mismo. Si yo quiero un resultado diferente de 3 puntos, tengo que cambiar la mecánica que yo utilicé para el primer parcial. Si es que hubo un estudio, porque también puede darse otro escenario, que no leí nada y que solo con ingresar a clases, si es que se ingresó, tampoco es suficiente. Además, ese cambio de actitud refleja también de un criterio cuantitativo. Los 2 exámenes tienen la misma ponderación, Eduardo. Este vale 40. Sí, no solo mi curso, todos. Por eso. Entonces, se está jugando usted la vida. Exacto. Bueno, depende de cuál es su proyecto, porque hay proyectos que es pasar durante 3, 4 años en el mismo curso. O sea que depende del proyecto. Depende de lo que cada uno tenga fijado en su vida. Pero si yo estoy observando que usted tiene una actitud dinámica, cambiante, de responsabilidad y de preocupación, es porque no quiere pasar 3 años inmersos en el mismo curso. De tal manera que se está jugando la vida y que requiere más trabajo y más estudio. Porque tiene que sacar una nota, está obligado a sacar una buena nota para llegar con una zona digna. Escuche la palabra, para llegar con una zona digna. Y una zona digna que le implique hacer un esfuerzo al final y ganar el examen. Y con 3 puntos sí se puede. Se puede siempre y cuando haya un esfuerzo como el que yo estoy observando en usted. Entonces, ese material le vino a usted como un anillo al dedo, aunque no se esté casando. Sí. Pero cuéntenos ahora con más razón, ¿cuál fue esa experiencia de trabajar ese material? ¿Alguna de las series le generó mayor dificultad? En la segunda serie que solamente lo leí, pero la primera la contesté y pues con esos detalles que tiene, me ha, como le dijera, me ha aclarado un montón de cosas. ¿Y sabe qué pasa, Eduardo? Si usted analiza, ese material lleva una lógica, una lógica educativa, en el sentido que al hacer el primer ejercicio, yo estoy estudiando y analizando todo el marco normativo de los temas a evaluar. En la segunda parte, ya defino y establezco características de las figuras que usted estudió en el análisis legal. Y de último, ese análisis legal que fue la primera serie, que ha definido en la segunda serie, en la parte final aplica el conocimiento del derecho a un caso concreto. Es la metodología del caso. Aprende a resolver problemas eminentemente prácticos. Eso guarda esa relación, una primera serie, segunda serie y tercera serie con características metodológicas diferentes, que al final tienen un objetivo específico: generar el aprendizaje, el razonamiento, la interpretación y la argumentación. No basta un sí, no basta un no. Explicar el por qué. Bueno, ¿qué más para finalizar? ¿Qué más nos aporta? ¿Qué experiencias positivas le dejó trabajar el material? Como le dije, el conocimiento y un poquito de desvelo. Bueno, necesario. Sí. Y hay que seguir con la misma mecánica porque eso le permitió terminar este material y poder abordar el segundo con el tiempo razonable y debidamente organizado. Si sigue con esa secuencia, yo estoy seguro que va a tener una muy buena nota en su segundo parcial. Y lo felicito por ese desempeño. Gracias. Para terminar las experiencias, Dania Díaz Peláez, la vamos a escuchar. Pero para escucharla necesitamos su micrófono. Buenas tardes, Dania, licenciado. ¿cuánto sacó de punteo en el primer parcial? 3 puntos. Joder. Fatal. No, hombre. Ya no voy a repetir lo que le dije a Obando. Ya no. O sea, lo que hago Obando es trasladarlo así, mire, en un bloque y se lo entrego en este momento. Espero que haya escuchado. Sí, todo. Y pues también
Pues sí, me di mi tiempo de salir un rato, pero sí trabajé en las madrugadas en el laboratorio, entonces lo estoy por terminar, estoy por empezar el segundo. Ajá, también. Pero qué experiencia, o no hubo ninguna Bien, experiencia. bien, Está muy bien. fácil, está muy sencillo, requirió tiempo. Le escuchamos. Bastante, bueno, depende porque por lo menos salí a distraerme, entonces ya más relajada, pues ya lo trabajé. Me desvelé, pero sí puse bastante atención y lo voy haciendo a mi modo, ¿verdad? Entonces voy estudiándolo despacio y leyendo también, ¿verdad? ¿Alguna parte de alguna serie que haya sentido más difícil o compleja que otra? Pues no, como ya estaba leyendo, entonces ya voy como que haciéndome ¿cómo se le podría decir? Mi rompecabezas en mi cabeza yo solita, ¿verdad? Entonces ya voy agarrando como que ritmo de cómo es el rollo, ajá. Entonces ahí voy. Corríjame si es equivocado mi análisis. Okay. Le ha dedicado 5 veces más de tiempo de lo que estudió el primer parcial. Sí, sumamente sí. Y todavía falta. Sí, correcto. Pero sí. Te está jugando 40 puntos. Correcto, entonces sí, no puedo tampoco desvanecerme, ¿verdad? Por una mala nota, entonces yo sé que puedo dar más. Al contrario. Yo sé que puedo dar más también, entonces si ahí estudia, va a tener un resultado óptimo. Así que la exhorto a seguir con todas las ganas. Gracias, licenciado. Para finalizar, Clarita Estela de León, vamos a escuchar, y no le voy a decir pare de sufrir porque no ha sufrido. Licenciada, buenas tardes, ¿cómo está? La escuchamos. ¿Qué experiencia tuvo Clarita? La experiencia es definitivamente ampliar el conocimiento porque esto nos da la pauta a poder ser autodidactas, ¿verdad? Porque exactamente, hay una autoformación. Exacto, entonces palabras que de repente uno no ha escuchado, no conoce, pues uno las busca para entender mejor el concepto. Definitivamente la primera serie, el separar todas las premisas es un trabajo extenso, pero aprende uno bastante y obviamente el código lo y repito, Clarita, esa técnica no es solo para mi curso, el desglosar esas normas, es para todo el derecho. Para Exacto. todo el derecho, aprender a desglosar derecho penal, el derecho laboral, administrativo, estudian normas, si esa es la carrera esencial. Entonces yo lo que persigo es enseñarles a cómo estudiar de una forma técnica y correcta. Sí, así es. Pero ahí hemos estado. ¿Ya lo terminó? Ya casi termina el primero, les soy honesta, no, pero ya vi el segundo también, que es sobre lo del pago que vamos a ver en el tema. Y que es más pequeño. Es más pequeño, sí, de 75 a 45. Y un repítame eso, que esa comparación no la he hecho. Cuénteme. 75 la preguntas. La segunda serie tiene 75. El tomo, los laboratorios 1. La serie de la primera, sí. Y la segunda ¿sí? Parte del trabajo tiene 45 la segunda serie. ¿Qué es lo que he leído? Hay 30 preguntas menos. Exacto. Y en los casos, este último recuerdo que tiene 2. El anterior, sí, no recuerdo cuántos casos. El último, el segundo tiene 3. ¿Y el primero? El primero tiene, hay como 20, creo yo. No, eso casos. No, la tercera serie no tiene 20. No, tiene 6 casos. 6 casos. 6, perdón, y el actual tiene 3. 3, sí. Y una bondad es que uniendo los dos tenemos todo el contenido para el segundo parcial. ¿Se dio cuenta de esa ventaja? Sí. Quien haya trabajado gradualmente. Sí. Quien no haya trabajado el primero y quiere el seguro, ya sabe lo que le va a suceder. Sí, todo va en escala y en orden. No, ya no tiene tiempo para verlo. No. Más que, sí, y ver que no es fácil el contenido del segundo y que demanda tiempo, estudio y una buena metodología. Pues la felicito que haya estudiado y el segundo le va a ir muy bien. Y va a tener un buen desarrollo para el segundo. Pero usted dijo una palabra que subrayo, autoformación. Autodidacta, y hay nuevos términos que van a ir enriqueciendo su vocabulario jurídico. Así es. Hasta aquellos que tienen problemas de ortografía van a aprender también a evitar menos errores y aprender a redactar de mejor forma. Hay quienes tienen dificultad para escribir su nombre a este nivel. El número de carnet tienen algún nivel que confunden el orden de los números.
Entonces el profesor lo primero que dice, si no puede colocar bien su nombre y el número de carnet, tendrá capacidad para exponer lo que viene más adelante. Entonces ya la calificación del profesor empieza desde ahí. No anota el número de sección, bueno, es poco ordenado, no cumple instrucciones, no lee. Pregunto diferencias y da definiciones, no lee instrucciones. Entonces hay que leer la instrucción y leer la pregunta 3 veces antes de responderla. Y estos ejercicios para eso sirven. Así que si el jueves hacemos ese ejercicio y la próxima semana usted busque 1 o 2 compañeros que han trabajado. Sí, ya los tengo. De hecho, les comento, hemos trabajado con algunos compañeros y eso nos ha ayudado muchísimo. Así es. Y eso es discriminar positivamente. Se vale discriminar. Así como ustedes eligen a su pareja, ahí discriminaron. Bajo ciertos criterios, igual. Ese ejercicio van a buscar a los responsables. No van a buscar a alguien que no sabe ni de qué laboratorio se está hablando. Sería perder esa jornada que no vamos a dedicar a un punto nuevo para hacer un repaso general. ¿Cree que eso les ayuda a un repaso general con ustedes, con ese ejercicio? Totalmente. Pero hay un requisito, llevar el material terminado. Sí. Pero solo el hecho que yo no dé un punto nuevo y que sirva que ustedes trabajen en grupos va a ser un beneficio quienes lo aprovechen. Quien no lo aproveche decir, hay vacaciones y me voy. Imagínense perder esa oportunidad. Pero ahí sí, cada uno tiene su decisión. Depende cuál es su proyecto de vida y cuáles son sus objetivos en la formación. Como dije, hay 3 objetivos. Uno es ganar un grupo, ganar con zona la sumatoria de primer y segundo parcial. Otro, llegar a un promedio razonable. Y a otro, su objetivo es llegar a la zona mínima. Son 3 grandes bloques y ya cada quien elige dónde quiere ubicarse, porque es una cuestión de elección. ¿En función de qué? De un trabajo. Bueno, una oportuna reflexión de media hora para el examen parcial y sobre el material que trabajamos, que tampoco olviden las presentaciones que estoy haciendo. Esas son útiles, porque son temas que no he desarrollado. Así es. Entonces, aparte de esta, hay otra presentación que va a ser el último punto. ¿Cuál es el último punto? Los subrogados en el cumplimiento de la prestación. O sea, falta una presentación, pero ya está incluida en el material de trabajo, el número 2. Muy bien, solventadas las dudas, comentarios, experiencias de aprendizaje, entremos al tema de hoy, el pago o cumplimiento. El pago o cumplimiento. Gracias por participar, Clarita. Recordemos que la relación obligatoria y la obligación es dinámica, evoluciona, cambia y tiene distintos procesos y fases. La dinámica obligatoria, ¿cómo se origina? Con su nacimiento, que son las fuentes de las obligaciones, tiene un desarrollo, esa dinámica obligacional, y que puede ser objeto de modificación, y termina con su extinción, el cumplimiento. Y esa etapa del cumplimiento es lo que vamos a ver hoy. La forma normal del cumplimiento de la obligación, ¿cuál es? El pago. El pago. Por eso es que Díez Picasso señala que la noción de cumplimiento es más amplia que del concepto de pago. Y aquí, no sé si tienen la doctrina a la mano, Clarita. ¿Tiene doctrina a la mano? Sí. Puede ubicarse en la página 252. Vamos a explicar el segundo párrafo. Si usted me hace el favor de leer el segundo párrafo de las 252 y al finalizar la lectura, que le vamos a poner atención a Clarita, voy a explicar a qué se refiere ese planteamiento introductorio en cuanto al pago o cumplimiento de la obligación. Vamos. Ok, el segundo párrafo donde inicia, en cualquier caso, conviene precisar que el sentido general del cumplimiento, como todo acto de exacta ejecución de una prestación debida en virtud de un deber de prestación de una relación obligatoria, trasluce la complejidad que encierra el propio dinamismo de la relación obligatoria, considerada como un fenómeno jurídico de carácter unitario y orgánico. El pago puede ser, por tanto, no solo la exacta correspondencia entre el deber jurídico, que es la deuda, y la prestación realizada, sino también el medio normal que el deudor tiene para liberarse del vínculo obligacional.
como el medio idóneo que también tiene el deudor para satisfacer regularmente el interés del acreedor. Una Debe pregunta tom- clarita. Solo con eso voy a explicarlo. Una pregunta. ¿La doctrina le ha servido para responder los laboratorios? Sí. Muchísimo. Pienso que le ha ayudado también a que cuando lee la doctrina tiene que aprender a discriminar, donde hay una premisa general, amplia, primaria, una secundaria y la conclusión. Por ejemplo, aquí es la conclusión. Sí. La conclusión, entonces ¿Sabe? tenemos que saber qué ponerle Sí. más atención. Y además Sí. ese autor que usted leyó ahí, usa unas palabras extrañas como dice, trasluce. Y hay otras palabras que, pero como va dirigido una doctrina a estudiantes y a profesionales, a estudiantes que tienen que fortalecer, enriquecer su lenguaje jurídico, y a los abogados tienen que aprender a utilizar criterio especializado. Entonces, ahí aprende a discernir usted la conclusión. Aquí lo que acaba de leer es una definición de pago. Nada menos, cuando dice la palabra, el pago puede ser por tanto, esa palabra por tanto, en resumen, en síntesis, en conclusión, es la parte que hay que ponerle triple atención. Porque después de toda la explicación anterior, llegamos a arribar, dice, el pago se entiende por tanto, ese por tanto quiere decir, llegamos a concluir, finalizamos el recorrido, arribamos en suma de, es ahí donde se le va a poner una especial atención. Eso es en toda la lectura. Siempre usted observa que el autor llega a una premisa conclusiva, Sí. después de hacer una explicación, que si es necesario, lee lo anterior para entender el hilo conductor. Si no, no puede ir divorciado. Tiene que ir concatenado, pero ahí llega usted a la conclusión. Ahora lo voy a explicar. ¿Qué señalamos que el cumplimiento del pago? Todo acto quiere decir que no es un hecho jurídico, es un acto jurídico de exacta ejecución. Significa que no puede haber un incumplimiento defectuoso o incumplimiento parcial de la obligación. Debe ser un cumplimiento exacto. ¿Exacto en función de qué? De la forma que se pactó la obligación en el contrato. ¿Qué tipo de obligación? Depende del contrato que se celebró. Lo que marca el camino a seguir en el exacto cumplimiento de la obligación es lo pactado en ese contrato, que es un deber de prestación. ¿Derivado de qué? De una relación obligatoria. ¿Derivado de qué? De una relación contractual. ¿Derivado de qué? De un vínculo contractual. Sinónimos. Por consiguiente, el pago es la exacta correspondencia entre la deuda y la prestación. Y también implica la forma normal que el deudor tiene para liberarse del vínculo obligacional. Eso quiere decir que si el deudor se libera del vínculo obligacional, cumple con esa prestación, se extingue la presentación, que es la forma idónea, que es la forma normal de satisfacer, de cumplir el interés del acreedor. ¿Y cuál es el interés del acreedor? La prestación pactada en el contrato. Pienso que esa explicación es sumamente clara y elocuente. Y no hace falta comerse un helado como el que está comiendo Dania para poder entender esta diferencia. Y peor que lo está comiendo en etapa de calor. Lo que hace al pobre profesor es generar un proceso de inanición, solo observar. Ese es un sistema de tortura. Y ¿saben qué es lo más interesante? Que ni se percata que estamos hablando. Como está entretenida en el teléfono, ni siquiera. Bueno, ahí cuando termine la clase se lo comparte Clarita. Sigamos. Está haciendo un sistema de tortura y le explica por qué. Hasta helado de fresa. Imagínense como en el desierto al pobre, a la víctima del desierto le iba a ofrecer un vaso de agua con hielo. Sigamos con la definición de pago. Ni enterada, Clarita, ni enterada. Sigamos con el pago. Ok, dice. Sobre la explicación, vamos a la definición del maestro de maestros Díez Picasso. El segundo párrafo, por favor. Muy bien. Al respecto, Díez, Picasso y Guillón entienden que el pago, en un sentido general,
es el acto de realización de la prestación debida en virtud de una relación obligatoria. El pago es, en primer lugar, un acto de cumplimiento del deber jurídico o deuda que pesa sobre el deudor. El pago es, en segundo lugar, la manera normal que el deudor tiene de liberarse de la obligación. El pago es, finalmente, la forma de satisfacer el interés del acreedor. El pago es toda realización de la prestación debida, entrega de suma de dinero de cosas específicas, realización de servicios o adopción de simples omisiones. El pago, satisfacción, cumplimiento y liberación operan como elementos estrechamente entrelazados. El pago se traduce en A, la satisfacción del interés del acreedor, B, la realización del deber del deudor, y C, supone el desenvolvimiento del sistema complejo de intereses que la relación obligatoria comprende en el programa previsto en el acto o negocio de constitución. Bueno, muchas gracias por participar. Procedo a explicar y recomendar lo siguiente. La definición que da el maestro Díez Picasso es tan didáctica que lo que yo recomiendo, en lugar de estar leyendo en primer lugar, en segundo lugar, en tercer lugar y finalmente, ustedes hagan un ejercicio y en una hoja anoten una especie de cuadro gráfico y establezcan, desglosen esa definición. En lugar de poner primer lugar, segundo lugar, tercer lugar, cuarto lugar, seamos más concretos y puntuales. Y puede quedar de la siguiente forma. El pago es un acto de cumplimiento del deber jurídico. Punto. Ahí estamos resumiendo la definición. Número 2. El pago es la manera normal que el deudor tiene de liberarse de la obligación. Sigamos con la definición del maestro Díez Picasso. Número 3. El pago es la forma de satisfacer el interés del acreedor. Y 4, el pago es toda realización de la prestación debida. 4 enfoques diferentes del concepto de pago explicado por Díez Picasso de una forma magistral, en pocas líneas. Y resumimos la definición, ya no ponemos primer lugar, segundo, tercero, cuarto, no, vamos al grano, vamos a ser concretos. Con eso es suficiente. Y al finalizar, hay una pregunta que está en el laboratorio, en el segundo. La pregunta, el número no me lo van a preguntar, que no lo recuerdo, pero sí recuerdo cómo escribí la pregunta. La pregunta es, señale y explique los elementos del pago. Si alguien tiene el laboratorio número 2, puede buscar a qué número corresponde. Repito. La 2. La 2. Gracias, Roxanda. Por lo visto, Elizabeth Jauregui ya trabajó el laboratorio 2. Conecte su micrófono, Roxanda, que quiero dialogar con usted. Ya trabajó su laboratorio 2, por lo visto. Pues, como imprimo los documentos que usted puede manda. Ponerlo recto. Pues obviamente aquí voy. No, ahí me va a marear y nos va a generar algún problema daltónico. Si lo pone firme, ahí me gustaría. Excelente, excelente. ¿Puede enseñarnos las demás hojas? Lo que pasa es que está como borradorcito, pero se lo voy a enseñar. No, pero aquí lo importante es que usted lo entienda. Esto. Ah, excelente. Aquí. Excelente. Veo que sí sirve esa presentación, Elizabeth. Perfecto. Entonces, como me puse a revisar esto, entonces empecé a ver el laboratorio. Y pues obviamente la pregunta 1 era, escriba la definición de pago o cumplimiento de la obligación. ¿Se dio cuenta? También lo tengo acá impreso. Excelente. ¿Se dio cuenta del orden que lleva el profesor para la presentación, para dar la clase y para la evaluación? Todo va de la mano. Es cronológico. Cronológico. Sí, primera pregunta de definición, esto. O sea, cualquier cosa puede ser usted el profesor, pero menos que no es ordenado. ¿O no?
Cualquier cosa, pero que dijera que no planifica, que no es ordenado, ese sería un pecado capital. Sobre esa base, ¿cuáles son los elementos del pago? Que es la pregunta 2. Coloqué satisfacción, cumplimiento y liberación. Bueno, sí, es correcto. ¿Sí? ¿Lo puede repetir para quienes no hayan oído los elementos del pago? ¿Es correcto? Satisfacción, cumplimiento y liberación. Sí. Yo voy a ampliar lo que dijo Elizabeth, que es correcto. La satisfacción ¿de quién? Del interés del acreedor. La realización, que lo que dijo Elizabeth, que le llamó ejecución, que es correcto, ¿de quién? Del deber del deudor. Del deudor. Sí, y tercero, hay un desenvolvimiento del sistema complejo de intereses de la relación obligatoria, que ¿dónde corresponde? En el programa contractual. ¿Que dónde está previsto? En el acto o negocio que dio origen. Se da cuenta, Elizabeth, que al estudiarlo y aplicarlo se hace mucho más comprensible. Y una figura del pago que usted participa todos los días en su vida. Hoy usted ha hecho pagos. ¿Nos puede poner un ejemplo? Sí, pago, por ejemplo, la luz. Ese es un pago. Consumió teléfono, el teléfono fue al supermercado, fue a abastecer gasolina, utilizó un transporte público, fue a comprar una revista, fue a comprar un código actualizado. Hay contratos y usted como deudora cumplió con el pago. ¿Y eso qué significa? Cumplió con la obligación. Sí. Yo pienso que explicado de esa forma nos da claridad el tema. Gracias por participar. ¿Dónde tenemos que ubicar sistemáticamente? Hay una pregunta en el examen, no en el examen, en el laboratorio 2, que dice, busque el encuadre sistemático del pago. Y el Código Civil contempla principalmente la figura del pago en el capítulo, les estoy dando la respuesta, capítulo 6, párrafo 1, libro 5, primera parte. Hay un título. Significativo quiere decir importante, quiere decir trascendental, que se llama cumplimiento de las obligaciones. Repito el título o epígrafe, cumplimiento de las obligaciones. Y los artículos que regulan esta figura se encuentran comprendidos del artículo 1380 a 1422. Y si viene Elizabeth y compara el laboratorio 2, va a poder advertir que en la primera serie esos artículos son parte y objeto de análisis. En la serie número 1. En ese sentido, Elizabeth nos va a hacer el favor de leer el artículo 1380 y lo vamos a discutir. Bueno. Sí, artículo 1380. El cumplimiento de la prestación puede ser ejecutado por un tercero, tenga o no interés, y ya sea consintiendo o ignorándolo el deudor. ¿Sí? De esta norma que vamos a extraer, ¿quiénes son los obligados a hacer el pago? Los que forman parte de la relación obligatoria. La relación obligatoria, el vínculo contractual, es entre un acreedor y un deudor. Quien está obligado, derivado de este contrato, es el deudor a hacer el pago. Esa es la forma normal del cumplimiento de la obligación. Pero Elizabeth, al leer el 1380, pudo establecer que hay una modalidad adicional a la normal que cité, que dice un tercero. Subrayen. El tercero, ¿por qué se llama? Porque no forma parte de esa relación obligatoria, no forma parte de esa relación contractual. Y el pago, ahí tiene especificaciones
cuando lo realiza un tercero. ¿Y cuáles son las condiciones para su validez y eficacia? En contrario sentido, el 1385 establece en qué casos no es válido el pago que se haga directamente al menor o incapaz, salvo que lo pagado se utilice en beneficio personal o en la conservación de su patrimonio. Hay preguntas en el laboratorio 2 de ese 1385 y 1389. ¿Qué requerimos para la validez del pago? Que la persona que pagó goce de capacidad, que el pago sea hecho de buena fe y no en fraude de otros acreedores, ser propietario del bien que se paga, si es el dinero, que al momento del pago el crédito no esté pignorado o embargado. Pignorado es una garantía prendaria. En ese sentido, vuelvo a repetir, los sujetos del pago es el acreedor y el deudor, y el 1380 y 1382 reconocen abiertamente la posibilidad de que el pago lo haga un tercero. Es lo que la doctrina le llama una bondad intrínseca del pago. Pero esa prestación del tercero debe reunir requisitos objetivos del pago según el 1386. Si la prestación consiste en un dar traslativo, el tercero debe tener el presupuesto de capacidad requerido en el artículo 1383. ¿Y cuáles son los efectos de ese pago? El 1382 señala, el que pague por cuenta de otro, si el pago realizado por un tercero, puede repetir lo que pagó, a no ser que lo hubiera hecho contra la voluntad expresa del deudor. Brandon Jiménez, conectemos tu micrófono, Brandon. El 1382, Brandon, señala, el que pague por cuenta de otro. ¿Ese otro quién es? ¿Es el deudor original? Es correcto, porque quien está pagando, Brandon, es el tercero. Uh-huh. Y quien forma parte de la relación obligatoria es acreedor y deudor. ¿Cuánto sacaste en el primer parcial, Brandon? Me da penita decirle, pero yo le saqué 11 puntos. Tenés que mejorar muchísimo Sí. Y sí, trabajaste la guía número 1. Sí, ya casi la termino, casi ya solo las preguntitas, las últimas son las que me faltan. ¿Y cuándo comenzaste el laboratorio 2? Ese lo comencé la semana pasada. Ya lo iniciaste. Ajá, el laboratorio 2. no, pero igual solo a leer las repasaditas, más que todo, ¿no? Sí, es que como yo trabajé ahorita para Semana Santa, más que todo, entonces. Pero con la explicación que estoy dando hoy, te va a ayudar para el laboratorio 2. Sí, claro, eso sí, por supuesto. Bueno, gracias por participar. El 1382 habrá el derecho de repetir. Hay receptores del pago. También se puede hacer el pago realizado a una persona autorizada de conformidad con el 1384 y el 1385. Se puede realizar también el pago a un acreedor aparente, artículo 1389. De igual manera, el pago por ingreso en cuenta corriente o mediante tarjeta de crédito. El pago tiene requisitos y lo que se llama requisitos objetivos del pago. Primer requisito, la exactitud de la prestación realizada. Para que el pago sea regular y produzca efectos liberatorios, Brandon, ¿qué significa eso de efectos liberatorios? De efectos liberatorios, tal vez en el sentido de que al momento del pago no se exime, lo que se exonera de la obligación, o sea, ya no tiene la obligación después de haber realizado el pago, o sea, con efectivo o tarjeta de crédito. Cualquier forma de pago, forma de pago. Sí, pero tu explicación es correcta, pero le quitaría tal vez. Porque no es tal vez, tu respuesta es correcta. El efecto liberatorio es que mediante el pago, ¿qué pasa, Brandon? Hay un efecto. Vos trabajaste, por ejemplo, realizando algún contrato como acreedor en Semana Santa, el deudor te pagó y ese pago
tiene un efecto liberatorio. ¿De qué me está liberando? De la obligación. ¿Por qué? Porque el contrato al final hay cumplimiento y al haber cumplimiento se extingue la obligación. Está claro la fase de lo que hemos hablado, pero Brandon ya va explicando dos muy bien, lleva 2-0, le va ganando el profesor. Sigamos, vamos a ver que sea tipo Messi. Estamos en el primer requisito, la exactitud de la prestación realizada. Y en ese sentido, el artículo 1320 es importante que leamos que la obligación de dar cosa determinada comprende su entrega y la de sus accesorios. Explico el segundo requisito del pago. Integridad del pago. El pago debe ser íntegro de manera regular, salvo que las partes hayan pactado un pago parcial. El artículo 1387 significa el pago deberá hacerse de modo que se hubiere pactado. Depende de la forma que se obligó, si debe ser íntegro o debe ser parcial, y no podrá efectuarse parcialmente, sino por convenio expreso por las partes o por disposición de ley. ¿Cuál es la regla general? Ese es parcial. Tercer característica, la identidad del pago. Este requisito concurre cuando se ha realizado precisamente la conducta prevista en el contrato. Cuando se cumplió con esa conducta, hay una identidad del pago. ¿Qué es lo que existe? Una confrontación entre lo pagado y lo que se prometió. El 1321 establece esa situación en las obligaciones de dar. Pero en el pago hay un aspecto fundamental que subrayar también, y es su aspecto temporal. ¿Por qué? Si no se cumple dentro del plazo fijado por las partes o fijado por la ley, incurrimos en constituir mora. ¿Qué es la mora? Es el retraso injustificado en el cumplimiento de una obligación. Y una mora genera la obligación de pagar intereses. Por lo tanto, el tiempo en la relación obligatoria es fundamental en el cumplimiento de la obligación. El lugar de pago también es importante que se señala en el lugar designado del contrato de conformidad con el artículo 1398. En el laboratorio 2 hay una pregunta que dice, explique en qué consiste el pago en las obligaciones sometidas a condición. Y ahí les doy la respuesta. Deben de leer el artículo 1269. ¿Qué es la condición aquí? El punto de referencia para calibrar el alcance y el sentido de la eficacia de esa condición. La condición que es un hecho futuro e incierto. Puede darse o no puede darse. A diferencia del plazo. El plazo es futuro, pero es certero. Pero también hay así como enuncié el ejemplo de la condición resolutoria, también puede haber un pago en condición suspensiva regulado en el artículo 1276, que deben de analizarlo para efectos de su evaluación. Está en el laboratorio 2, el pago bajo condición suspensiva. Resolutoria, 1278. Repito, el pago bajo condición suspensiva, 1276. Condición resolutoria, 1278. Debe existir la prueba del pago. Depende cómo ha sido el pago, debe existir una prueba, documento físico, puede ser virtual y otros mecanismos de prueba según el 1392. En laboratorio 2 hay otra pregunta. Explique en qué consiste la imputación de pagos. La respuesta se encuentra en el 1404. El deudor de diversas obligaciones a favor del mismo acreedor
tiene derecho a declarar al hacer el pago a qué deuda debe aplicarse. Por tanto, ¿qué entendemos por la imputación de pago? El criterio por virtud del cual, en el caso de una pluralidad, una diversidad, más de una obligación, se decide cuál de ellas debe entenderse referido el pago realizado. Y leamos también el 1406. Con eso hemos finalizado la clase del pago. Y por favor, atención a esa figura de imputación de pago. Establecer su definición, regulación y sus requisitos. La próxima clase, subrogado del cumplimiento, la vamos a desarrollar en 2 sesiones, jueves y martes, y voy a publicar la presentación para que el jueves 11, que es la próxima semana, con los grupos afines que han trabajado, puedan reunirse en clase presencialmente, hacer el trabajo en equipo, pero repito por tercera vez, el requisito es ya haber terminado el material. Tenemos como fecha, a más tardar el miércoles de la próxima semana, terminar el material 1 y 2, si no, no tiene sentido. Pasen una estupenda noche y nos vemos el jueves. Adiós. Buenas noches, Derek. Gracias, Ali. Buenas noches.